Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Franaí Josefina da Silva Signe de la Universidad Nacional Abierta del Centro Local Barinas y estoy muy contenta de poderlos saludar, de poder estar con ustedes hoy en este importante encuentro organizado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, por el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de Tucupita, del Tamacuro. Hoy me han pedido en esta hermosa oportunidad donde vamos a hablar sobre las rutas epistémicas para una resignificación de la investigación educativa, es importante que nos coloquemos en la mejor disposición y armonía para poder visualizar y para poder proyectar lo que nos puede facilitar la investigación cualitativa en nuestros trayectos investigativos en cualquier nivel en el cual nos desarrollemos. Acompáñenme entonces que comienzo con mi disertación. La investigación cualitativa. La investigación cualitativa, como ustedes lo pueden observar en las imágenes que tenemos a la derecha, son el producto de toda esa convivencia social, de todos esos elementos que produce el ser humano que nos permiten la intersubjetividad a través de un proceso sistemático y adecuado para poder generar algún tipo de resultados, de interacción, de descubrimientos de fenómenos o problemas que puedan estar afectando el desenvolvimiento social. Según algunos autores que he podido compilar en este concepto propio, nos señalan que la investigación cualitativa son todos aquellos estudios que proporcionan una descripción verbal, una interpretación, decodificación o explicación de un fenómeno estudiado en su esencia, en los comportamientos sociales. Este tipo de investigación surge de las corrientes de las ciencias sociales humanísticas y además, no obstante, pueden emplearse en situaciones concretas de las ciencias naturales, tomando en consideración la condición sine qua non, la existencia de sujetos, la interacción, la interpretación de la realidad vivida por los sujetos para participar en una investigación. Esa realidad vivida por los sujetos también pueden ser escritos, pueden ser testimonios, pueden ser grabaciones. Entonces, esta investigación puede incluir el propio investigador, los símbolos, las creencias, los valores que poseen ciertas comunidades, ciertos individuos que escriben su historia cultural de acuerdo a unas pautas establecidas de generación en generación. Esto puede ocurrir tanto en el ámbito de la etnografía, tanto en el ámbito de la hermenéutica y en el ámbito que tiene que ver con métodos como la investigación, acción participativa, van más orientados hacia esa necesidad del ser humano de transformarse, de asumir los problemas sociales como propios y darle respuesta. Entonces, bueno, vamos a seguir dilucidando en qué consiste la investigación cualitativa y cómo fue visualizada por el mundo, cómo fue ella incluyéndose o integrándose en diferentes contextos y cómo desde diferentes perspectivas o visiones se extendió por todo el mundo. Desde el ámbito que tiene que ver con el ámbito europeo, nos encontramos que fue decisivo el aporte del psicoanálisis y el marxismo como ideología, como planteamiento teórico, planteamiento de, llamémoslo, utópico, político, ideológico y la teoría crítica. Desde el ámbito de la teoría sociocrítica, desde el ámbito epistémico, paradigmático, nos encontramos que hombres como Horkheimer, Habermas, Marx, Hegel, hicieron planteamientos que transversalizaron todas las disciplinas sociales y trajeron un modo de pensar que iba orientado hacia esa crítica del todo social y a buscar en los fenómenos y en los problemas las posibilidades de que la misma sociedad emerjan las posibilidades de soluciones. En el ámbito paradigmático de la interpretación, de la fenomenología, del fenoménico, de lo que es la antropología social, en Estados Unidos y en algunos países también de Europa, se dieron las respuestas que partieron desde las corrientes de la fenomenología, desde lo interpretativo, desde la hermenéutica o el interaccionismo simbólico, sobre todo en la corriente de la Escuela de Chicago, en la cual los antropólogos sociales se
empeñaron en esos momentos en hacer estudios que venían a abordar la problemática social surgida a raíz de los problemas que trajo tanto la Revolución Industrial como la Revolución Francesa y toda la serie de movimientos sociales que se despertaron en Europa y en el ámbito, por supuesto, americano. Desde todos ellos, nosotros en el ámbito latinoamericano fuimos de alguna u otra manera absorbiendo y en otros aspectos también refutando, resistiéndonos desde siempre a aceptar totalmente estas visiones paradigmáticas. Entonces surgen hombres como Falsborda, como Paulo Freire y como otros investigadores que dan al paso a este tipo de investigaciones y proponen que en Latinoamérica las investigaciones tienen que provenir de una esencia cultural, de una esencia sociocrítica y que no puede hacerse investigación solo para generar diagnósticos, sino también para incidir en las realidades. Es así como autores como el ya fallecido pero muy relevante Miguel Martínez Miguel, quien hace un abordaje sobre los paradigmas en la investigación cualitativa y señala que todos aquellos que obedecen a esa posibilidad de interpretar y de ver la realidad a través de las vivencias de otros, la hermenéutica, la etnografía, la fenomenología, pertenece a la investigación cualitativa y dictamina además el autor Migueles de la necesidad de que el ser humano en todo su componente también integre otro tipo de enfoques y de métodos, que es necesario que tengamos una visión netamente cualitativa para poder entender el espectro que significa la problemática social y que cuando el hombre se coloca de alguna u otra forma dentro de la subjetividad, desde la intersubjetividad, no hay una relación, vamos a llamarle una relación superficial con el objeto de estudio, sino que él se inmiscuye con él, lo siente el problema como propio. Allí hay investigación cualitativa. Entonces, en los inicios, la investigación cualitativa tiene tres aspectos importantes que la diferencian de todo tipo de enfoques, de paradigmas, de tendencias metodológicas o como se puedan llamar. Para Sandin es una metodología. Para otros autores como Hernández Sapieira y Batista es un enfoque. Y para algunas universidades han decidido que los paradigmas son a partir de Thomas Kuhn, es todo aquel andamiaje de creencias, de conceptos que arropan a un modelo epistémico y que dentro de ese modelo epistémico convive el paradigma. Entonces, dentro del modelo epistémico que tiene que ver con, ejemplo, el interpretativo, convive lo que tiene que ver con el método fenomenológico y todo su proceso y diseño. Entonces, esto conlleva a que tenga una ontología, una epistemología y una axiología que la distingue. Veamos de qué se trata. Por ejemplo, la ontología dentro de la investigación cualitativa es que trata que toma muy en consideración que el hombre debe conocer la realidad como se conoce a sí mismo. El ser humano debe primero conocer sus potencialidades, el investigador, ¿no? Y permite además que los que están siendo investigados también se autoacepten y se autoconocen. Esto ocurre sobre todo en investigaciones donde se trabaja con problemas que tienen fuerte arraigo social. Ejemplo, problemas que son abordados desde el ámbito de la diversidad sexual, desde el ámbito de la diversidad, vamos a llamarle diversidad de género, desde el ámbito de lo que tiene que ver con situaciones familiares, conflicto, violencia doméstica. Cuando nosotros no sabemos que tenemos el problema, sino que alguien, el investigador, nos permite sacar desde adentro nuestra vivencia, nuestro problema, llegamos al autoconocimiento. Permite valorar las ciencias sociales humanistas, la investigación en la ontología y la verdad, del sentido real de la investigación es que permite valorar la ciencia, es una interpretación y una capacidad de diálogo que debe existir entre uno y el otro. Eso prela el ámbito ontológico de la investigación cualitativa, el diálogo. Son las ciencias del ser,
No hay verdades absolutas, todo, si se quiere, es relativo, porque va a ser y va a depender de no solo de la perspectiva teórica, la perspectiva personal que tiene el investigador, sino también que va a depender de la perspectiva que presenta el investigado. Luego, hay una valoración de la acción comunicativa, muy importante en la visión ontológica. Muy bien, ahora vamos con la epistemología. Nos presenta la investigación cualitativa una nueva forma de producir el conocimiento, una nueva forma de abordar el conocimiento, y nos presentan unos paradigmas, una filosofía, nos presenta el paradigma histórico, el pragmatismo, el idealismo, el materialismo. Todos ellos en confluencia dan origen a ese tipo de investigación que no va a ser abordada desde los números, sino que va a ser abordada desde los símbolos, las creencias, la historia, lo que significa la semántica, lo que significa la vivencia para el otro, la narrativa, todos estos aspectos, la acción, la reflexión, la transformación, con una importante carga deontológica y ética que es importante preservar. Lo dialógico, lo cara a cara, el torbellino de ideas permite generar conocimiento. Hay una academia, hay un liceo que se asemeja con ese liceo aristotélico, esa visión de la academia platónica aristotélica, donde se permitía la oportunidad para el ocio, para el pensamiento, la investigación cualitativa llama a eso, a madurar las ideas, a incluirnos en el ámbito de investigación y retirarnos cuando sea necesario para no terminar mimetizándonos o incluyéndonos demasiado en el contexto. Permite, más allá de las generalizaciones empíricas, permite aproximaciones que comprendan un sujeto, que comprendan un entorno, aproximaciones teóricas, modélicas, modelos, revisiones, teorías, nuevas hipótesis, nuevas preguntas, refutar teorías y proponer teorías emergentes. Permite una decodificación. En este punto es importante señalar que el conocimiento que se genera en la investigación cualitativa no viene dado de una vez. El investigador lo va descubriendo paso a paso y va asignando códigos a las entrevistas, al sujeto 1, sujeto 2, pero también va decodificando, que no es más que descubrir los símbolos y los códigos que puedan estar integrados en una simple conversación, en una simple narrativa. Hace pocos minutos culminaba una conferencia donde se hablaba de la categorización por parte del doctor Néstor Leal Ortiz, y él hablaba sobre un ejemplo para la categorización que tiene que ver con cuáles son las causas del divorcio. Y la persona dice, bueno, es mi culpa porque yo era muy inmaduro, porque yo... Entonces, cuando nosotros vemos ese discurso, nosotros tenemos que aprender no a decir, mira, este se divorció porque era culpa de él. No, el investigador cualitativo debe tener una posición que con la intersubjetividad y con esa flexibilidad en su discurso y en su manera de tratar al otro, sea objetivo, no juzgue ni opine, sino que acepte, reflexione y aporte. No es generalizable. La investigación cualitativa por lo general puede ser transferible, puede tener algunos elementos de transferibilidad que, por cierto, según Rojas, Belkis le da cierto grado le da un nivel de respeto, de legitimidad, de validación y de fiabilidad frente a las demás investigaciones, cuando nuestra investigación pueda tener ciertos elementos que la hagan susceptibles de ser transferible en sus conocimientos y en sus aportes a otras realidades. Ahora, ¿qué significa? Que la epistemología de la investigación cualitativa es amplia, construye y construye. Luego, en la axiología, contiene la racionalidad científica en la comprensión del ser y su esencia, los valores universales, la intersubjetividad es importante, la ética y la criticidad. ¿Qué significa? Que la investigación cualitativa no es superflua, no es banalizada, no es dañando al otro, sino reconociendo, aceptando y sobre todo integrándonos a él. Así que continuemos. Muy bien, seguimos.
Ok, ahora las principales objeciones, ¿por qué surge esa preeminencia a finales de los 90, ya el 2000, en pleno siglo XXI todavía hay objeciones que hace la investigación cualitativa a la investigación cuantitativa que viene de la mano del paradigma positivista? Primero, la crítica a los enfoques metodológicos estáticos de relación causal, causa-efecto, verticales, y proponen que la investigación debe ser una acción comunicativa entre los hombres. Habermas. Además, hay una crítica a la expresión causal. No todo debe ser comprobado por el otro. Existe la comprensión y además también existe la autoinvestigación, es decir, la autobiografía. Cuando nosotros hacemos una autobiografía y hacemos un libro, escribimos un libro, nosotros no estamos esperando que otro investigador venga y nos diga, sí, esa es tu vida, es verdad, tienes razón. No, allí en la investigación que hagamos y lo presentemos como una investigación, tienen que pregar elementos axiológicos, deontológicos y además de esto también que sean un aporte para la sociedad. Por lo general, la investigación cualitativa no es una simple investigación narrativa, tiene una gran esencia de corresponsabilidad, tiene una gran esencia de trascendencia en el todo social. Bueno, y además critica la exacerbada objetividad a la cual algunos autores le han hecho crítica porque señalan que no siempre se es objetivo y que cuando hay ausencia de valores la investigación es vana y no existen hechos puros. Además, el positivismo ocultó la influencia cultural en la ciencia, la influencia subjetiva, la educación igual al contexto. ¿Qué significa? Que incluso hay muchos autores que han llegado a afirmar que la investigación cuantitativa fue hecha de manera acomodaticia para el momento. Recordemos que todos aquellos investigadores del Círculo de Viena, aquellos investigadores de las grandes academias científicas que surgieron a principios del siglo XIX, que pasaron por el XX y que fueron decayendo de alguna u otra manera, tenían ese poder científico sobre el empirismo, sobre el racionalismo crítico, sobre la necesidad de comprobar hipótesis, sobre la necesidad de generar ciencia para producción, bien sea por químicos, bien sea por la necesidad que hubo de hacerle frente a la Segunda y a la Primera Guerra Mundial. Entonces las investigaciones fueron puestas al servicio de intencionalidades que buscaban, por supuesto, toda una comprobación de los métodos. Ahora, algunas características de la investigación cualitativa. Piensen en algunas de acuerdo a lo que hemos estado compartiendo en este momento. Bueno, primero es que hay un cambio radical en esa relación sujeto y objeto. Ya no es solamente una relación de dame información, sino también ya hay una intersubjetividad, ya hay un rapport, una cercanía, ya hay una empatía, ya hay, si se quiere, un respeto por el otro. Es inductiva, es intersubjetiva, porque intercambiamos criterio, comunicación con el otro. En el ámbito de la relación hay una relación de libertad con la necesidad de asociarnos, de ser sociales, con la necesidad de interactuar, con la necesidad de hacer una investigación reflexiva. Además, la investigación cualitativa cambia también esa relación de la filosofía de la ciencia, hacer una ciencia más abierta, más espontánea, más real, más tanto individual como colectiva. Y es una ciencia de contrastes. La investigación cualitativa tiene contrastes. ¿Por qué? Porque permite procesos que, a mi juicio, a mi manera de ver, son mucho más transparentes y hablan muy bien de una investigación que permite la confrontación a través de la triangulación, que permite que haya una categorización y todo este elemento. Entonces, para más o menos tener algo claro, les voy a dejar este cuadro, esta tabla, donde están algunas diferencias entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Algo que ya está fuera de moda, además el cuadro es del 2004. Pero lo que quiero que tengamos siempre claro es que en la investigación cuantitativa nosotros nos centramos hacia lo que tiene que ver con la inducción, con la probabilística, con la inferencia, es objetiva, busca los datos, busca la deducción, es orientada a los resultados, busca los datos sólidos, medibles, repetibles,
generalizable, es particularista, la realidad, si se quiere, es esa y es teórica y es ya. En cambio, la investigación cualitativa, la investigación es más profunda, no es generalizable, es exploratoria, inductiva, descriptiva. Incluso Hurtado de Barreras hace toda una escala en los objetivos de investigación que van desde la exploratoria hasta la integrativa, permitiendo que en todo ese trayecto el investigador viva diferentes etapas dentro del proceso investigativo que le van nutriendo su existir y el de los otros y van generando investigación mucho más profunda. ¿Cuándo usar uno u otro enfoque? Bueno, ustedes tienen la decisión. Esta imagen es prestada de la doctora Consuelo López de Solórzano y esta imagen nos dice claramente que el enfoque cuantitativo busca explicar los fenómenos, las relaciones causales, que ya lo hemos dicho, comprobar teorías, se requieren de grandes datos, se requieren de resultados precisos, y lo cualitativo busca comprender la subjetividad y significados de la acción humana, comprender a un grupo, vivencias de las personas, desarrollo de nuevas teorías, transformación de una situación por parte de un grupo social, busca comprender, busca explicar una realidad. Ahora, ¿cómo es ese proceso de investigación? Brevemente voy a dar un paseo por lo que es el proceso de la investigación científica en el ámbito cualitativo, en el enfoque cualitativo, en la investigación cualitativa. Primero surge una idea. La idea puede surgir viendo una televisión, viendo un problema social, viendo a alguien que ha sufrido una situación, un secuestro, puede haber sido una situación política, alguien que en una escuela pudo haber sufrido bullying, ciberbullying, violencia, o además también vivido otras situaciones. Bueno, surge una idea. Luego de esa idea, nosotros vemos cuál es la situación que podemos someter a indagatoria. Pero además de eso, regresamos a la idea y revisamos la idea y vemos con la situación y vamos a una inmersión en donde hacemos una visión del campo, del entorno. Hacemos una concepción del diseño y decimos, bueno, yo creo que este trabajo lo puedo abordar desde el ámbito de la investigación-acción, con el método fenomenológico, con el método etnográfico. Ustedes deciden eso. Luego vamos a la selección de los informantes clave, obtenemos acceso a ellos, nos preguntamos, nos darán la información. No todos los sujetos son clave. Debemos tener a alguien que sirve de puente para que nosotros entremos. Eso es la investigación, ¿ves? Es diálogo, es búsqueda, es selección. Revisamos la literatura, volvemos a los informantes por si acaso hay temas que nosotros no conocemos bien y queremos nutrirnos en ellos. Recolectamos la información, hacemos primero una visión exploratoria, luego vamos entrevistando a las personas de acuerdo al ritmo, de acuerdo a la técnica que escojamos. Hoy no vamos a hablar de las técnicas porque, bueno, tardaríamos mucho más en esta conferencia, pero ustedes después las podemos conversar en otro momento. Pero luego hacemos el análisis y vamos elaborando memos, reportes. No esperemos al final para elaborar todo el reporte, sino que vamos elaborando reportes parciales. Y muy importante, tener las técnicas de seguimiento, tener los procedimientos informados y hacer socialización de lo encontrado con las personas que son integradas a esa investigación. Es muy importante que la investigación cualitativa se base en la observación y los hechos. Y hay una inmersión inicial en el campo y luego una inmersión secundaria y luego una inmersión para el feedback y una inmersión final. Vamos también a ver cómo se vive cada momento. Cuando surge la idea, hacemos una exploración inicial, planteamos preguntas de investigación, creamos una planificación inicial, establecemos acuerdos y eso lo vamos haciendo con el otro. Si son niños, si son adolescentes, si son mujeres, si son hombres. Entonces nosotros, luego de eso, les vamos a plantear, bueno, vamos a hacer aquí unas entrevistas, compartimos con ellos el plan, lo colocamos en una pizarra, lo colocamos en unos papelógrafos o lo enviamos por un correo electrónico y le decimos, este es el plan para hacer la recolección. Entonces aquí vamos a provenir las experiencias, los significados, vamos a las interacciones, a los grupos de discusión. Generalmente el investigador pregunta abiertamente, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal, no verbal, visual, analiza y los convierte en temas. Esto conduce a la indagación de manera intersubjetiva. Nosotros vamos a extraer de una simple conversación o de un grupo de discusión el tema que más resalta. ¿Sí? Si vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las tecnologías y vamos a hablar acerca de un
de un proceso de capacitación o actualización y vemos que las personas nos dicen, bueno, realmente yo tengo mucho temor desde hace tiempo. Entonces ya nosotros vamos observando cómo se van dilucidando los temas. Vamos viendo entonces cómo se van dilucidando los temas. ¿Para qué? Para poderlos ordenar y clasificar. Es importante clasificar la información. Así como ustedes ven, colocarle número, colocarle flechas, codificar, colocarle sujeto, unidad 1, individuo, persona, como ustedes consideren para clasificar la información y de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que le vayan generando. Entonces, ese proceso a través del cual se clasifica la información de inductivo en comunidades pequeñas, reduce la información, se agrupa macro y no macro para poder generar la clasificación. Luego vamos a la reducción y la interpretación. ¿Qué hacemos allí? Bueno, allí es el momento en el cual el investigador toma decisiones y realiza sus interpretaciones. Una vez clasificada la información, varias lecturas de la realidad genera categorías que de acuerdo a los temas que surgen en la dialéctica conversacional, que es la categorización, es derivar conceptualizaciones a partir de la interpretación de los procesos de interacción. Entonces nosotros aquí tenemos que afinar mucho los recursos personales que tenemos, la habilidad para escuchar, la habilidad para admirar, la habilidad para escribir, todos esos elementos y sobre todo para no juzgar, para no opinar, sino aportar. Es importante cuando llega el momento de validar la investigación cualitativa, cuando usamos la triangulación, que le da credibilidad y le da validez. ¿Por qué? Porque puede haber una triangulación de datos, puede haber una triangulación de métodos y técnicas, puede haber una triangulación de investigadores, puede haber una de teorías, puede haber una interdisciplinaria y puede haber una de tiempo. Ustedes podrán revisarlo con mayor detalle, pero es importante que toda investigación bajo el enfoque cualitativo, con un paradigma sociocrítico, con un paradigma interpretativo, con un paradigma, el que ustedes elijan, deberá tener una triangulación para poder contrastar visiones y generar entonces allí las categorías y generar la inmersión total. Entonces la triangulación y la validación es el momento en el cual el investigador contrasta las informaciones obtenidas en la indagación realizada con las teorías, con otros autores, con experiencias, y este es un momento que da legitimidad y validez a la investigación cualitativa. Ejemplo, si usted se encuentra realizando una indagación que tiene que ver con el contexto escolar, con la violencia doméstica o con el conflicto con el bullying, debe buscar teorías sobre ello. Muy bien, ahora llegó el momento en el que el investigador tiene todos los elementos y se dedica a teorizar, se dedica a crear el modelo, se dedica a generar otras hipótesis grandes, generales, a los constructos, a todo lo que va a ser la aportación. Entonces aquí bajo lo que es el paradigma o el enfoque cualitativo, la metodología cualitativa, no se parte de una teoría para realizar el proceso investigativo, sino que la realidad social y la intersubjetividad la construyen. Entonces somos constructores, creadores de teorías, ¿fundamentadas en qué? Fundamentadas en el todo social, en la realidad, y aunque deben contemplarse teorías y las debemos revisar, nosotros también las podemos generar con los insumos que nos dan otros, con su vivencia, con sus experiencias, con la interpretación que hacemos de la realidad. Muy bien, aquí les estoy dejando un cuadro que nos va a permitir hacer una validación en la investigación cualitativa que les va a dar esa legitimidad necesaria para poder... Muy bien. La validación en la investigación cualitativa es el plus necesario para que ustedes puedan blindar sus procesos de investigación de manera que puedan ser reconocidos, justificables, además transferibles, fiables, tengan validez interna. Deben cuidar todos esos aspectos. Deben hacer la inmersión, deben tener los instrumentos que les permitan a ustedes hacer, por ejemplo, si hacen una entrevista a profundidad y de allí sacan toda la narrativa y extraen la grabación o toman nota, ustedes deben mostrarle posteriormente a los sujetos lo que han ustedes transcrito textualmente. Vamos a revisar aquí brevemente para validación de la investigación cualitativa.
Por ejemplo, en los métodos que más usuales, fenomenología, hermenéutica, etnográfica, teoría fundamentada e investigación-acción participativa, y voy a ir también pasándome por los paradigmas que sustentan a cada uno. En los paradigmas interpretativos, fenoménicos, en lo que tiene que ver con todo lo que es el aspecto de la antropología social, el aspecto de la interpretación de las vivencias por otros o de su cultura, tenemos a la fenomenología, la hermenéutica, la etnografía. En lo que tiene que ver con las aproximaciones teóricas tenemos la teoría fundamentada, y en lo que tiene que ver con el paradigma sociocrítico, que va más de la mano de Huger Habermas y algunos otros autores, va relacionado con lo que tiene que ver con la investigación-acción participativa. Suena muy simple, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué se trata. En lo fenomenológico, utilizamos por lo general para abordar a los sujetos las entrevistas a profundidad y la narrativa de testimonios, es decir, las personas nos cuentan qué vivieron, cómo lo vivieron, cuándo lo vivieron, qué sintieron, qué les quedó de eso, ¿verdad que sí? Bueno, ¿cuál es el nivel de profundidad de esta investigación? Por lo general es exploratoria porque vamos a indagar sobre eventos que nadie ha indagado antes. Es descriptiva, pero no una descripción mera conceptual laxa, no, es una interpretación y una descripción de una realidad desde la profundidad del análisis. Muy bien, entonces, ¿quiénes son los sujetos que pueden ser parte de una investigación en la fenomenología? Bueno, los episodios, es decir, las personas que tienen situaciones, los encuentros, las diadas, es decir, las parejas, los grupos, las aglomeraciones, las organizaciones y las comunidades. ¿Cuál es el procedimiento previo para realizar la aproximación con las personas? Primero, presentarles un primer prototipo de lo que será la entrevista a profundidad y que ellos la valoren. Por supuesto que tener un rechequeo siempre que culmine en una entrevista a profundidad con ellos directamente. Eso es importante. Y los procedimientos posteriores es la percepción de las individualidades y la contrastación con otros. En la hermenéutica, que busca la interpretación de lo que significa un discurso para otros, pero visto desde el punto de vista del investigador, se usan las entrevistas y también la revisión documental. Aquí es exploratorio y es interpretativo. Muy bien, los símbolos, se buscan comprender los símbolos, los significados, las creencias, los valores que están implícitos en el discurso, que bien puede ser escrito o puede ser oral. De contenido, ¿cuál es el procedimiento que se hace? ¿Qué se analiza? Por supuesto que para nosotros hacer un proceso hermenéutico debemos tener una guía de observación, podemos tener una guía de entrevista. Entonces se revisa el contenido, el constructo, se busca un experto, pero no para que haya una validación por expertos como en la validación cuantitativa, por expertos de cómo se relacionan los ítems, no, es para que pueda decirle que su investigación o su instrumento no vaya a ir en contraposición de la dignidad del ser humano, de lo que significa para ellos ese fenómeno que está en estudio. ¿Qué se hace después? Contrastar frente a los significados de los sujetos. En la etnografía, que busca la observación participante, aplicar entrevistas, es descriptivo y analítico, se trabaja con quiénes. ¿Quiénes pueden participar en estas investigaciones? Significados, diadas, subculturas, estilos de vida. Y se puede combinar etnográfico con fenomenológico. Se puede combinar fenomenológico con hermenéutico. Todo va a depender de la necesidad que usted tenga de aportar como investigador y de las posibilidades que ofrece el contexto para nuestra investigación. Aquí hacemos una exploración inicial, establecemos un rapport, una cercanía, presentamos la guía de entrevista para que sea validado por ellos. Y luego hacemos la triangulación de fuentes para poder contrastarla con las fuentes de información, el feedback, y confirmamos con los informantes que esa sea la real transcripción que ellos hicieron, así como con el rechequeo. En la teoría fundamentada trabajamos con la revisión documental o con las entrevistas. Aquí la investigación es explicativa, pero es una explicación, ¿por qué? Porque explicamos la teoría paso a paso, pero la construimos. Nosotros la creamos con los insumos, las vivencias, las creencias,
la convivencia. Este es el descubrir algo que ellos no han descubierto. ¿A quién se aplica? Los grupos, las organizaciones, las comunidades. ¿Qué buscamos? Hacemos primero una exploración inicial, establecemos el rapport y luego presentamos la entrevista y allí vamos en la dinámica de la investigación. Para luego, ¿qué hacer? Luego relacionamos los datos con las categorías porque van a ir surgiendo en el transcurso de la investigación. Contrastamos resultados con la literatura y categorizamos, estructuramos y teorizamos. En la investigación-acción participativa es importante que tengamos claro que ella es muy flexible y puede utilizar diferentes técnicas y diferentes instrumentos e incluso puede combinarse con entre diferentes enfoques, paradigmas, técnicas. Todo va a depender de lo que ustedes vayan a lograr en esa comunidad o en ese grupo de individuos. Entonces usa la observación participante, usa las entrevistas grupales, que bien pueden ser grupos de discusión, juego de roles, metáforas. Es interactiva, acudiendo a lo que es la escala que les comenté de Hurtado de Barrera. Es interactiva, también es integradora y es transformadora. ¿Quiénes pueden participar en una investigación que sea investigación-acción? Bueno, se desarrolla a través de prácticas en profesionales, grupos sociales, roles, grupos, organizaciones, comunidades. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, se hace una exploración inicial, se contrastan con las guías de observación, se hace una inmersión en el contexto, luego se hace una retirada del campo para poder planificar y luego se vuelve y se contacta a las personas clave en la comunidad para poder generar un plan de acción. En el rechequeo, que es la parte de los procedimientos posteriores, usted debe generar una grabación, bien sea de la asamblea que hubo, puede generar una grabación de las acciones que está realizando o unas fotografías y en el rechequeo tiene que plasmar textualmente la conversación que usted ha tenido con cada uno de los participantes, con reuniones, asambleas, entrega de resultados, validación y confiabilidad. Importante para todas las investigaciones cualitativas es necesario el consentimiento informado, porque por lo general vamos a manejar información que es muy sublime, que es muy sutil, que es muy delicada, y eso es preciso que se maneje de manera ética, de manera bien defendiendo pues la dignidad del ser humano. No puede transgredir la investigación cualitativa la dignidad del ser humano. Ya casi para despedirme le voy a dejar por aquí a todos pues mis contactos. Ustedes me pueden encontrar en franadasi@gmail.com, también en el Twitter como @franadasi y en LinkedIn soy Franaid de Silva Signe. Así que muchas gracias y si tienen alguna pregunta aquí estoy para ustedes. Muchas gracias una vez más a toda la familia del IMPM, o mejor dicho, el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, por la invitación a la extensión académica de Tucupita, a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. A todos, muchas gracias por la invitación y que siga el aniversario.